Bien, queridos hermanos, es siempre para mí un motivo de mucha alegría el compartir con ustedes su programa Profundizando en la Fe a través de nuestro canal Televida, siempre construyendo la familia, los valores de la familia. Vamos a meditar en el Evangelio para este día, un Evangelio muy interesante, como siempre. El Señor nos habla al corazón, tiene siempre un mensaje de vida. Su palabra es espíritu y vida. Pero antes vamos a orar con el Salmo 68. Por ti he aguantado afrenta, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan cae sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Meditemos inmediatamente el Evangelio tomado de Mateo 10, 26, 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia somos víctimas, somos prisioneros del miedo. Es una constante de Jesús en el Evangelio a decir no tengan miedo, a llamarnos a no tener miedo. Y sobre todo no tener miedo de dar testimonio de Él, de dar testimonio del Evangelio. Sucede que a veces nosotros los cristianos, sí, somos muy fervorosos en la iglesia, quizás somos muy piadosos, pero a la hora de dar testimonio en mi trabajo con una conducta honesta, honrada, delicada, prudente, entonces ahí se me olvida que soy cristiano. El cristiano debe serlo en la iglesia, debe serlo en el trabajo, en el consultorio, en la calle, donde quiera que se encuentre. Es una sola pieza. Más aún, como dice San Gregorio de Niza, la coherencia del cristiano debe ser en el pensamiento, en lo que dice y en lo que hace. Y Él nos llama a vigilar esos 3 elementos, esas 3 realidades humanas. El pensamiento, hasta eso debo vigilar. Vigilar el pensamiento, porque
cuando se da cabida a pensamientos nocivos, pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos sensuales, como decía un profesor ya fallecido, Dios tenga en gloria, del seminario, las ideas tienden a parir. Es decir, lo que usted piensa tiende a salir a la luz, y sobre todo sale a la luz a través de la palabra, y después esa palabra se convierte también en una acción. Entonces la vigilancia de mis pensamientos, de lo que digo y de lo que hago, que son las tres realidades que hablan de esa coherencia de la persona, en el ser y en el actuar. Entonces el cristiano actúa con esa coherencia de vida, no se avergüenza de ser cristiano, no se avergüenza de declararse católico, seguidor de Cristo. Nosotros tenemos tantos valores. Si yo confieso que Dios es la verdad, pues entonces ¿por qué tengo yo que agachar mi cabeza a la hora de salir al paso, de defender mi fe? Naturalmente hacerlo, como dice el Papa también, con cariño, con respeto, sin exaltarse, con humildad. Con humildad. La verdad es la humildad, decía Santa Teresa, pero no avergonzarme jamás del Señor. Y dice el Salmo, como completando esa realidad también, por ti he aguantado afrentas. De nosotros, los católicos, y de todo el que quiere vivir coherentemente en esta sociedad podrida por la corrupción, por la violencia, por el orgullo, por la vanidad, por la apariencia, por el lujo, por el afán de riqueza. Vivir cristianamente es una afrenta, y se nos llama a nosotros pasados de moda, se nos dice pendejo, perdonando la palabra, pero no, el cristiano, el verdadero cristiano, ni es pendejo, ni es cobarde, no, es que ha descubierto a Jesucristo como la verdad, como la vida, y por eso es capaz incluso de aguantar alguna burla, alguna humillación, algún bochorno. Por ti he aguantado afrentas. Y termina diciendo el Señor, el que se ponga de parte mía delante de los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Mi Padre del cielo. Y no tengan miedo, dice Jesús, al que mate el cuerpo, no tengan miedo al que nos puede hacer pasar por alguna humillación, alguna calumnia, ni siquiera al que pueda matar, acabar con nuestra vida terrenal. Los mártires entendieron esto, ¿verdad? Que es algo que hay que tener una profunda intimidad con el Señor para llegar a esta conciencia, y todos tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don de la fortaleza, porque nos asalta la cobardía, nos asalta el miedo, de muchas maneras. Dice Jesús, más bien tengan miedo al que puede lanzarlo con cuerpo y alma a la gehenna, es decir, al infierno. Al infierno. Es decir, en definitiva lo que yo debo temer es al pecado, porque el pecado sí me lleva a todo eso, y el pecado es negar a Jesucristo. El pecado es siempre una negación de Dios, el pecado es optar por mí, por mi orgullo, por mi vanidad, por mi sensualidad, y dejar a Dios de lado. Con toda razón, dice el Salmo 62, tu gracia, Señor, vale más que la vida. Ojalá tuviéramos eso siempre muy pendiente, Señor, tu gracia vale más que la vida, más que esta vida, porque esta vida es un don tuyo, y tú que me la has dado, tú que eres el Dios que todo lo puede, tú no me vas a dejar, tú que eres el Dios fiel, no me vas a dejar en la muerte, porque tú eres santo, y tú eres fiel, y tú eres verdad, y tú eres amor, tú eres la vida, la vida. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia, que nos dé esta conciencia, que comprendamos su poder, pero también el valor que tenemos a los ojos de Dios. Y con esto ya termino, dice Jesús, miren los gorriones, se compran por un céntimo,
Y sin embargo, ninguno de ellos cae si no es porque Dios así lo permite. Y es así, nada pasa hasta que Dios no lo permita. Y si Dios lo permite, pues entonces bendito sea Dios, porque se está cumpliendo en mí su santa voluntad. Su santa voluntad, estoy siendo un soldado de Cristo, para eso me confirmé, para eso recibí la fe, para ser su testigo, para anunciar su palabra, sabiendo que ante Él tengo un valor. Él me trata, me da ese valor inmenso, porque llevo su imagen, la imagen de Dios, porque le pertenezco. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos siga iluminando y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, en estos últimos capítulos ya entramos en el último artículo del credo. Creo en la vida eterna, es decir, en la vida después de la muerte, la que no se acaba. Pero en esa vida hay tres estados. Está el cielo, que es ya la iglesia triunfante, a donde han ido los santos, gracias a que vivieron aquí de cuerpo y alma, de pensamiento y voluntad y acción, siempre acogido a la voluntad de Dios, procurando no ofender a Dios en los más mínimos. Así vivieron los santos, y pidiendo perdón continua y permanentemente, y una vida de penitencia, de sacrificio, e impulsando el amor a los hermanos, impulsando siempre la caridad, el amor para con Dios y para con los hermanos, viviéndolo e impulsando. El otro estado es el purgatorio donde van los que ya han fallecido, que murieron en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero que necesitan purificarse. Se necesita esa purificación, porque nadie entra al reino de los cielos sin lavarse, sin ser purificado. El reino de los cielos es un banquete. Usted no va a un banquete sin bañarse, sin perfumarse. Y si eso es un banquete terrenal, que no es ni sombra de lo que es el banquete del reino de los cielos, entonces allí también debemos entrar purificados. Y es que del pecado deja en el alma un apego, deja en el alma un reato. Y para poder ver a Dios tenemos que ser limpios completamente, dice el Señor, realícenlos de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. Solo cuando ya nuestra alma esté totalmente limpia, purificada, sin la más mínima mancha, sin el más mínimo apego, donde se hayan reparado todas nuestras injusticias, entonces podemos pasar al cielo. De ahí que el sacramento de la confesión también se le llame penitencia, porque a través de la penitencia también podríamos decir, el Señor me da esa gracia para que mis pecados sean perdonados, sean purificados. Y el otro estadio es el infierno. Es lo más indeseable, por decirlo de alguna manera. Y que Jesús nos habla unas 15 veces del infierno. Justamente en el Evangelio que acabamos de meditar, de escuchar, hablaba Jesús de esto, del infierno. ¿Qué nos dice el Catecismo en el 10:33? Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos.
Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nos dice Juan en su primera carta 3, 14, 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. El que muere en pecado grave sin arrepentirse, ya ahí podríamos decir decidió para siempre su vida. Por eso lo que al Señor le duele no es tanto que se caiga en el pecado, lo que le duele es que no tengamos la suficiente confianza en su amor, en su misericordia, para pedirle perdón. Porque si se pide perdón ahí sí sea en el último minuto, pero es la última oportunidad. Ahora, por ahí hay mucha gente diciendo, no, todo acaba con la muerte, ya después que uno se muere ya va para el cementerio. Ay, hermanito, la cosa no es como tú la piensas, como tú la crees. Hay una verdad que está por encima de lo que uno piensa o cree. Hay una ley. Somos tan débiles, tan pequeños. Tan débiles, tan pequeños. ¿Cómo viniste a este mundo? ¿No te lo has preguntado? ¿No crees que tiene una misión en este mundo? Que la vida no la rige el azar, sino que hay una verdad. De la nada no surge nada. Tiene que haber algo allá en el principio, como dice Santo Tomás de Aquino, que tenga vida por siempre y para siempre y que sea la causa de todo cuanto existe. Porque si la materia no es eterna, porque sabemos que todo lo material es caduco, pasa, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo no detenernos a recapacitar, a pensar en esas cosas que son fundamentales? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Jesucristo nos responde a esas preguntas fundamentales de la existencia humana. Otros dicen, no, yo opino que no hay infierno. No es lo que uno opine, mijo. El sol mañana va a salir, quiera yo o no quiera. Así también hay muchas realidades que simplemente se me imponen, no dependen de lo que yo piense o crea o opine. Y el ser es Dios. Dios se ha declarado como el que es, como yo soy el que soy. Dice, se reveló a Moisés como el que es. El que es entonces origen del cosmos y también el sentido de la historia. Sentido de la historia. Y el mismo ejemplo podríamos decirlo con relación a la muerte. Uno puede decir, no, yo no creo en la muerte. No creo en la muerte. Quieras tú o no quieras, nos vamos a morir. Opines tú lo contrario o no lo opines. Es una realidad que está ahí. Y tenemos esa dimensión espiritual, mi hijo. Por eso el corazón humano no lo llena la materia.
no lo llena la materia, y ahí está el mundo lleno de testimonios de estos narcotraficantes, políticos, que tuvieron fortunas, millones y millones, artistas, que no le llena nada de eso, porque el hombre tiene una realidad espiritual y el espíritu no muere. No seamos tontos, no seamos tontos. Y el Señor, como decía, que nunca, en que no encontramos mentira en sus labios, habla de esta realidad clarísima. Y incluso en las virgen necias y la virgen prudente, es lo mismo lo que Jesús nos está diciendo. El necio es el que pasa por el mundo sin meditar en esas realidades profundas, y cuando quiere tocar a la puerta, ya es tarde, mija, la puerta está cerrada. Se te dio toda la oportunidad, como gracia y como don, pero ya tú lo decidiste. Y como lo decidiste, y es una decisión irrevocable para siempre, pues no hay paso. Otros dicen, no, yo me arrepiento a la hora de la muerte. No seas insensato, no seamos insensatos. La hora de la muerte, al igual que la de Jesucristo, es muy dura y muy oscura. Y es muy difícil que el que no se ha arrepentido en su vida, a la hora de su muerte, dé ese cambio. Ahí están los dos testimonios, el buen ladrón y el mal ladrón. Uno insultó, el otro por gracia pidió perdón. Y es por eso, esa hora es tan difícil, hasta los santos se encontraron con una gran dificultad, que no debemos de dejar implorar siempre a la Santísima Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque es una hora difícil. Es una hora muy difícil, que si no es por una asistencia y una gracia especialísima de Dios, no puede uno perseverar. Incluso lo que tenemos, vamos haciendo todo un camino de fe, muy difícil. La llamada entonces del Señor, no nos llamemos a engaño, pidamos al Señor que nos dé su gracia, tratemos de vivir en el amor, en la verdad, porque es lo mejor aquí, y es también, podríamos decir, ir construyendo para el más allá. Continuaremos en otro programa con este tema que apenas hemos iniciado. Que el Señor les bendiga, bendiga a sus familias, bendiga sus proyectos, sus trabajos. No nos olvidemos nunca de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.